Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras 2 décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro, que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a nuestro reencuentro, a nuestro momento, a nuestro Reinvéntate. En esta ocasión conoceremos la motivadora historia de una chica que sufrió un fuerte y lamentable accidente, en el que perdió partes de su cuerpo y pese a que hubo quien le dijo que su vida había terminado, ella logró vivir una vida plena. Es mamá, tiene una hija, desafió a la sociedad y comprobó que querer es poder. Y hoy, Daniela se perfila para convertirse en una famosa youtuber. Bueno, Daniela, pues bienvenida a Reinvéntate. Cuéntame, ¿por qué aceptaste esta invitación? Bueno, he escuchado tus podcasts, he visto tus podcasts, me han encantado porque veo diferentes tipos de gentes, todos tienen una historia y veo cómo cada una de ellas de una u otra forma se han reinventado. Entonces, he aprendido de varias de las historias de varias personas que has entrevistado y me han gustado. La razón por qué me interesó, digo, a lo mejor yo también puedo contribuir un poquito a quizás mi historia le pueda ayudar a alguna persona que esté pasando por lo mismo que yo, o ya sea individual o como papá, mamá, porque yo soy también pues, mamá, o no sé, como chica, tengo experiencia desde chica, desde que perdí mis manos, porque yo me electrocuté, tuve un accidente, yo no nací así, y desde ahí empecé a reinventar, desde los 11 años, que fue cuando empecé mi accidente, cuando tuve mi accidente. Y pues por esa razón es que cuando me dijiste del podcast y de tu proyecto, me encantó y dije, bueno, a lo mejor puedo ayudar también con mi historia a alguien, así como varias de tus entrevistas me han ayudado. Igual, tu hermosa historia también me ayudó. Digo, bueno, también yo sé que me he reinventado, no una, sino varias veces. Y qué gusto que me des la confianza de contar esas historias. Te agradezco enormemente que te unas a Reinvéntate. Tú sabes que Reinvéntate surgió hace 1 año exactamente por todas estas historias tan lindas de gente que he conocido y que se ha cruzado a mi vida y que me ha dado la confianza de contarme su historia, pero yo decía, es que no se puede quedar aquí, la gente tiene que escucharlo. Sí. Y mira que de todas las entrevistas que he hecho en Reinvéntate, la gente se ha reinventado a raíz de una pérdida. La primera entrevista que hice fue con Glenda Umaña, presentadora de CNN, que después de 18 años trabajando en CNN pierde su trabajo y se tuvo que reinventar. Entrevisto después a otra persona que pierde su mamá, empieza a comer demasiado, sube mucho de peso y después se tiene que reinventar para bajar ese peso. Y bueno, mi querida Yesenia Cienfuegos, le mando un gran abrazo. Y cada una de las personas que ha pasado el proceso de reinvención lo inició por una pérdida. Esta es mi primera vez entrevistando a alguien que ha perdido una parte importante de su cuerpo. Uh-huh. Y quiero decirte que el día que te conocí me impactó tu energía. Estábamos en un evento de mujeres. Uh-huh. Me impactó tu energía y me impactó tu seguridad y tu... sí, te paraste, agarraste un micrófono, te fuiste a hablar delante de la gente y dije, qué bonito. Quiero conocer profundamente a Daniela Díaz y que la gente conozca a Daniela Díaz, porque los seres humanos estamos en una constante evolución y a veces perdemos cosas tan insignificantes como puede ser un trabajo, un novio, un pedazo de joyería, cosas que
que son reemplazables, pero qué bonito es aprender de una persona que pasó por ese proceso de perder una parte de su cuerpo, pero sigue pensando, ¿qué más puedo dar a los demás? Qué lección tan grande. Y precisamente cuando te conozco, empiezan las redes sociales, mensajes de esta chica, Daniela, por cierto, Daniela Álvarez, quien fue Miss Colombia, y ella empieza en las redes sociales a publicar cómo perdió ella su pierna, cómo le amputaron una pierna, y cuenta todo el proceso, y creo que fue muy impactante porque, ¿sabes qué, Daniela? Perder algo es doloroso, pero aceptarlo en público y salir en público sin vergüenza debe de ser doloroso. Sí. Mira, cuando uno pierde alguna parte de tu cuerpo, por lógica es muy obvio. Cuando pierdes alguna otra parte, muchas veces, o como dices tú, carro, casa, ves, digamos, yo veo luego a la gente que está en la calle, los homeless, vagabundos, y dices, ay, es por vago, tiene toda su parte de su cuerpo y no quiere trabajar. Y realmente no sabemos lo que perdió, lo que tiene adentro. Quizás está en depresión, perdió su alegría. Quizás, como dice alguien que hicieron también una entrevista, si yo no es que no quiera trabajar, si no he podido encontrar trabajo. Yo estaba bien, tenía mi casa, tenía mi familia, era exitosa, pero estoy ahorita en la calle por esta situación, por una mala racha. Entonces, muchas veces juzgamos a esas personas sin saber lo que perdieron. Pero cuando pierdes alguna parte de tu cuerpo, lo que sea, por lo regular la sociedad, siente lástima por ti. Dicen, ay, pobrecita. Siempre es la primera reacción. Pobrecita, ya se le acabó la vida. Eso a mí me pasó. Cuando yo perdí mis brazos a los 11 años, yo me electrocuté, me caí de una azotea de 2 pisos y de ahí pues me tuvieron que amputar mis manos porque se me quemaron de mi codo para abajo. Entonces, ¿Qué estaba jugando? ¿Qué estabas haciendo? Sí, mira, nosotros nos fuimos al pueblo de mi mamá. Esto es en México. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Mis papás son de un estado que se llama Michoacán, en México, en la Ciudad de México. Ellos viven ahí, tenían su casa, pero mi mamá decidió que quería algo más para mis hermanas y para nosotras. Estudiar más, porque en ese pequeño pueblo solamente había, me parece que hasta secundaria. Entonces ella quería que sacáramos una carrera y por eso es que se fue a la Ciudad de México. Pero mi papá se quedó allá. Entonces mi papá en ese tiempo que nosotros regresamos, él ya estaba desahuciado, tenía también varias enfermedades. Entonces le dijeron que ya no tenía cura y fuimos de vacaciones para allá. Yo pues siempre he tratado también de ayudar a mi mamá y le ayudé a lavar trastes, pero me dio frío y me fui a la azotea de la casa. De ahí, tontamente, yo agarré un como cable que había de metal en el piso y agarré unos cables también que había, se le llama en México castillos, Sí, estaban sí. salidos. Entonces yo me agarré de ahí y no me acuerdo muy bien porque yo me desmayé, pero creo que quería como espantar un pájaro, yo no sé. Y por lógica, el cable que tenía tocó a los cables de alta tensión que estaban cerca de mi casa. Y pues, la electricidad me entró por un lado, por una mano, me salió por la otra. Entonces ahí fue cuando se me quemaron las manos por la electricidad. Y de ahí me desmayé y caí, de la azotea de 2 pisos.
que es de tan alto que estaba mi casa. Por gracia de Dios yo estoy aquí viva, porque a la casa de al lado estaban construyendo. Entonces había arena y pues piedras, rocas. Y dicen que yo iba a caer en las rocas y yo caí en la arena. Pero de ahí dicen que me agarraron y me llevaron a la casa de mi tío porque no querían que mi papá se diera cuenta porque estaba muy mal. Y yo estuve, creo que inconsciente por 2 o 3 horas, que ellos creían que yo ya estaba completa, o sea, estaba muerta. Que te ibas a ir, claro. Sí, que yo estaba muerta, dice, porque no respirabas, te tomaron el pulso y todo, dice, o sea, tú estabas muerta. Y que dice que de pronto, como que mi espíritu, yo creo, volví a entrar a mi cuerpo, me desperté, o sea, y caminé a la casa de mis papás. Dice, o sea, dice, tú caminaste, luego te fuiste y te tiraste en la cama y dijiste, me siento muy cansada, muy, muy cansada. Dice, que yo dije, yo en verdad no me acuerdo. Tú no recuerdas nada de eso. Yo no me acuerdo nada de eso. Dicen que yo dije, me siento cansada, solamente déjenme descansar. O sea, ¿cómo? Dice, tú dijiste eso y te volviste a quedar dormida, como ida, sí, o sea, desmayada. Pero ya a la misma vez yo ya tenía pulso. Entonces me agarraron, dice, ya cuando te recuperaste un poco más, te agarró un primo, o sea, me agarró un primo y él me dijo, dice, mire, tu papá está afuera, nada más dile que eso sí me acuerdo. Me cubrieron como con una sábana o algo para que mi papá pues no me vieran, me llevaban en brazos. Me dice, dile a tu papá que nada te pasó, que todo está bien. Y en el pasillo donde yo iba, donde me llevaron de mi casa, estaba mi papá y yo le dije eso, lo que me dijeron, papi, estoy bien, no te preocupes. Y él nada más me acarició mi cabeza y dice, sí, hija, yo sé. Pero claro, él sabía que yo no estaba bien. Pero él no había visto. Pero él no vio mis manos y él no vio, o sea, cuando yo me caí. Okay. No sé con exactitud dónde estaba él, pero el chiste es de que él no vio. Y pues me llevaron a Morelia. Me trataron. O sea, el hospital ahí no estaba ahí como a media hora, no, tuvieron que manejar. Como a 2 horas más o menos. Okay. Entonces me llevaron en un carro. Ajá. Y sí, sí fue. No era algo ahí cerca que estaba. Te digo, es un pueblo donde mis papás tenían su casa. Y sí, la ciudad un poquito más grande está como a 2 horas. 1:30, 2 horas aproximadamente. ¿Y en el trayecto de la casa de tus papás al hospital, tú ibas despierta o ya ibas dormida? No, yo iba despierta, o sea, ya estuve consciente. Después de que ya cuando me agarraron, me levantaron, ya estaba consciente. De eso sí, te digo, me acuerdo de haber hablado con mi papá, pero antes de eso, cuando dicen que yo me desperté y me fui a mi casa, a la casa de mis papás, eso yo no me acuerdo. Cuando yo me desmayé, que después de que me electrocuté, no me acuerdo tampoco. Okay. Entonces, pero ya después sí me acuerdo que me llevaron en el carro, te digo, de mis primos hasta allá. Me internaron en uno de los hospitales. Ahí me trataron de salvar mis manos poniéndome injertos. De mi misma piel me pusieron injertos, pero como estaban quemados, dicen que, o sea, no pegaron los injertos porque todo eso quemado creo que lo tenían como que quitar, pero estaba, o sea, totalmente quemada en mis manos. Entonces, pues nada me hizo. Y como era también un hospital privado, me sacaron después de creo que 1 o 2 semanas, porque pues mis papás no tenían mucho dinero. Y estaba el bill creciendo. Entonces me llevaron de ahí, me llevaron todavía a la Ciudad de México, otras 3 horas. Y fue cuando ya me internaron en un hospital más accesible. Ahí todavía intentaron salvármela. Primero ya decidieron que no. Primero me amputaron una mano en lo que trataban de salvarme la otra. Y después me amputaron la otra. ¿Y tú estabas consciente de todo ese tiempo de lo que estaba sucediendo?
Sí, ya después estuve Me da la súper idea, consciente. como la forma que me lo estás compartiendo, que nos estás compartiendo, me da la idea que siempre fuiste una niña muy madura. Me da la idea, no sé. ¿Cómo lo Pues, viviste? fíjate que desde chica como que, o sea, cuando mi hermana, porque ella fue la que me dio la noticia, porque mi mami no pudo estar ahí, porque también tenía que estar atendiendo a mi papá, que te digo que estaba grave, ella me dio la noticia que me iban a amputar mi mano. Pero yo no sé, como que quizás no reaccioné, o no me dolió, o no dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y digo, bueno, ok, o sea, me van a amputar la mano, o sea, ok. Y ya cuando mi hermana como que empezó a llorar, fue a lo mejor, o sea, yo como que en ese momento reaccioné, que dije, chin, creo que sí es grave. Entonces, pero Tu para inocencia mí de niño fue, era como sí, que, ok, y, ¿y qué o pasó? sea, y, Ajá. sí. Y fíjate que incluso después de que ya pues desperté de la operación, la primer mano, como que no me afectó tanto. Me afectó hasta ya cuando salí del hospital, porque sí he tenido pues varias frustraciones también. Pero te digo, en ese instante cuando me amputaron, cuando ya me vi sin la mano, no me puse ni a llorar, ni a decir porque yo, o sea, nada de eso. Quizás como dices, cuando eres niño a lo mejor es más fácil, o un poco más fácil aceptar, este, tu, cualquier cambio. Eres más adaptable. Yo creo que sí, eres más adaptable y no tienes todos esos miedos ni todos esos Sí, prejuicios. sí. Y yo más o menos Ujú, puedo entenderte porque cuando también fui niña me fracturé las piernas, estuve mucho tiempo con las piernas fracturadas y cuando me pregunta el doctor, y esto me pasó porque andaba patinando, entonces me pregunta el doctor, ¿qué vas a hacer cuando te quite el yeso? Y le digo, pues voy a volver a patinar otra vez. ujú, Y el doctor se queda como asustado y voltea a ver a mi mamá y dice mi mamá, es que esta niña no conoce el miedo. ujú. Y ahora que soy adulta y lo analizo, digo, qué bonito ser niño Sí. porque no conoces miedo, Ujú. no conoces prejuicios, o sea, dices, no, o sea, voy a seguir mi vida normal, a intentar Sí. vivir una vida normal. O sea, no, es Ujú. otra cosa. La niñez es algo tan lindo que quisiera, a veces digo, ¿cómo no podemos ser niños otra vez para tener esa mente libre de prejuicios Sí, y esa inocencia. esa Ajá, inocencia? Y sí, entonces empiezas una vida, vas a la escuela normal, sí. cómo sigue el resto de tu vida? Ujú. Y perdón, antes de decirte eso, la Ajá. razón por que fíjate que te digo esto, que te decía de que yo no noté ese cambio, y después de que fui, ahora, o sea, cuando era ya mayor, tuve un sueño, y hasta te vas a reír, porque en el sueño, o sea, yo después de que me accidenté, pues me adapté. Y ahorita te cuento cómo me ¿Cómo adapté. fue la adaptación? Pero bueno, me adapté, volví a empezar y a escribir, a ir a la escuela, etc. Pero bueno, ya de adulto yo tuve un sueño. Tuve un sueño que yo tenía mis manos, pero de adulta. Pero en el sueño, como yo ya he estado tan adaptada a no tener mis manos, con mis manos yo me sentía inútil. Sí, o sea, yo Ujú, estaba, me acuerdo, y me acuerdo mucho de ese sueño. ujú, Yo no sé por qué, porque dicen que por lo regular los sueños no te acuerdas de ellos. Me acuerdo de ujú, ese sueño que yo decía, ¿por qué? ¿Qué me han hecho? ¿Yo qué voy a ujú. hacer con esto? O sea, pero una desesperación como, como si en vez, o sea, de ponérmelas me las hubieran quitado. Como, damn, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Exacto, porque ya te acostumbraste y te adaptaste, que se oye fácil, pero sí. asumo que fue un proceso Ujú. largo y donde hubo mucha fuerza mental, donde tu familia tuvo que estar apoyándote Sí.
Y fíjate que lo que dices me recuerda un dicho muy conocido de Frida Kahlo que decía, pies para qué te quiero si tengo alas para volar. Sí. Entonces, como seres humanos, a veces pensamos que necesitamos todo para ser completos, pero obviamente no. Sí. O sea, cuando encuentras la forma de seguir con tu vida adelante y cuando descubres todas esas capacidades que tenemos, que Dios nos dio para poder vivir y seguir adelante, dices, wow, ¿de qué me estoy quejando? Fíjate que yo una vez también en tantas entrevistas que he hecho, entrevisté a un chico que perdió su vista a los 22 años. Y justo cuando iban a ser su bebé. Entonces nace el bebé y él no lo pudo ver. Y yo lo estaba entrevistando y yo no me había dado cuenta que él no veía, porque yo lo estaba entrevistando porque él es campeón de taekwondo. Entonces la entrevista era cómo se volvió campeón de taekwondo. Ajá. Y en la entrevista poco a poco cuando él me va diciendo, no, es que cuando perdí la vista y no podía ver a mi niño, yo empecé a contar los pasos para ir de la cocina aquí, de aquí a allá. Y yo le digo, a ver, espérame. Pero, ¿cómo me estás diciendo que no ves? Me dice, sí, no veo. Y le digo, pero ¿cómo te convertiste campeón de taekwondo? Es un señor mexicano, por cierto, aquí en Georgia. Y me dice, porque yo aprendí, se me desarrolló mucho el sentido del oído. Dice, yo siento, yo escucho, o sea, si me vas a saludar, yo siento que el aire viene hacia mí. Entonces, eso le ayudó a él a poder saber de dónde venía el golpe para estar preparado y defenderse. Y digo, wow, fíjate, o sea, él perdió la vista, pero se le desarrollaron muchas otras habilidades. Y lo de contar, por ejemplo, él me dice, yo me voy solo en el Marta. Y le digo, ¿pero cómo le haces? No, es que yo sé la cantidad de pasos de mi departamento a la estación del tren, de mi baño a mi cocina, yo me las averiguo y tranquilo. ¿Cómo fue contigo todo ese proceso? Pues fíjate que fue un poquito parecido. Después de que ya salí del hospital, en primera pues igual, mi familia no estaba preparada. Entonces, por lógico, mis hermanas querían sobreprotegerme. Mi mamá, aunque le fue difícil y también no tenía la experiencia, ella me dejaba hacer todo. Ella me mandaba, pon la mesa, tráeme esto, tráeme el otro. No sabía cómo. Incluso yo siempre desde chica le he querido ayudar. Mamá, ¿en qué te ayudo? Y mi mamá dice, hija, ¿sabes qué? No me digas en qué me ayudas. Haz todo lo que tú puedas hacer, lo que crees que puedes hacer. Porque pues también no sabía ella cómo dirigirme. Exacto. Y fíjate que eso a mí me pasó con mi hija. Cuando yo tuve mi hija, pues yo no tengo manos. ¿Yo cómo la dirijo a alguien que tiene manos? Entonces, ¿cómo le digo cómo agarres? ¿Cómo haga ciertas cosas que se ocupan manos? Entonces, a mi mamá le pasó lo mismo. Ella no tenía la experiencia sin manos. Pero aún así, nunca me dijo no lo hagas, nunca me sobreprotegió. No te pusieron límites. No me puso límites. Y mis hermanas decían, mamá, se le va a caer el plato, se le va a caer la taza. Si se le cae, compramos más. O sea, si se le cae, a lo mejor hasta trabaja para pagarla. O sea, ella misma sale y las compra. Sí. Y te digo, o sea, ella me trató como si nada hubiese pasado. Y eso fue lo que me ayudó mucho a mí, a intentar nuevas cosas, nuevos retos. A, como decimos a cada rato, estarme reinventando. Después de que salí, regresé a la escuela y mi mamá, la maestra, le dijo, me di cuenta que le dijo a mi mamá, no, a ella ya se le acabó la vida. La maestra dijo eso. Ajá. ¿Qué dice? O sea, ¿y eres maestra? ¿Y eres maestra? ¿Y wow. dices eso? O sea, ella dice, no, ella ya, hasta aquí llegó, ya, casi como quien dice,
va a tener que estar en la calle pidiendo dinero. Y pues, o sea, no, para nada. Dije, ok, entonces, bueno, mi mamá ¿Pero me sacó te de ahí. recibieron en la escuela o te fuiste a Sí. otra escuela? No, me recibieron en la escuela. Pero ya era a finales de año. Ya era a finales de año casi. Entonces, te digo, yo también en las vacaciones pues tuve que aprender a escribir. Empecé como los niños, bolitas, palitas, a agarrar el lápiz. No tuve terapias. Te digo, la gracia de Dios es infinita. Él me dio la capacidad porque Él, si nos quita algo, siempre no te deja vacío. Siempre te da más. Algo más. E incluso a veces hasta doble o triple. O no a veces, sino siempre. Lo que me dices de la persona que entrevistaste que es ciega. O sea, te aumenta las otras habilidades que tienes. Que uno no las Exacto. desarrolla porque estás tan cómodo viendo bien o escuchando o en el o sea, pero cuando te falta te das cuenta que tienes otras habilidades que no has utilizado, que no has desarrollado. Y esa es parte, fíjate, de la reinvención. La reinvención no significa ser alguien nuevo, significa entrar a ti mismo y decir, ok, ¿con qué vengo equipado? Porque Dios, el universo, nos equipó de muchas cosas, muchas habilidades y características que o nosotros no nos damos cuenta o la misma sociedad te las apaga. Y ahí viene la lista de creencias limitantes. Cuando te dice la gente, no vas a poder, eres fea. A mí me decían que era fea, que era chaparrita, que era gordita, que era morenita. Y en diminutivo, siempre me lo decían. Y tú te puedes imaginar que yo crecí pensando que era una mujer que no podía estar enfrente de nadie porque era fea, ¿no? Eventualmente eso lo superé, pero la misma sociedad es quien te va pagando y quien te va, como esa maestra. Sí. No, como esa maestra que mal que te lo dijo, pero qué bien que tú lo escuchaste por un oído y se te salió por el otro, prácticamente, ¿no? ¿Cómo has crecido para evolucionar de tal forma que no te afecte lo que dicen los demás? Porque hay que ser realista, la sociedad es fuerte y la sociedad a veces es cruel. Y si creciste en México, nuestro país le falta mucho desarrollo y le falta mucha empatía. Y entonces somos blanco de burlas, somos blanco de miradas, bueno, me imagino que te tocó pasar por esas situaciones. ¿Cómo lo superaste y cómo ahora con mucho orgullo cuentas tu historia? Pues mira, como dices tú, siempre me han mirado y siempre me han tenido lástima. Y esa mentalidad de pobrecita, ya no puede, déjame, incluso le doy dinero para que eso ayude un poco, ¿no? ¿Te tocó así que te dieran dinero en la calle? Ah, sí, me ha tocado. Una vez fui y desde esa vez fue que superé ya las miradas, fue que superé la forma de pensar de la sociedad. Una vez, o sea, saliendo de la iglesia, un señor, te digo, te parece muy lindo, pues me dio el dinero, me dio un dinero. Y, o sea, yo me quedé, pues, no, o sea, yo no lo necesito. Y mi mamá me dijo, recíbelo. O sea, no supe qué hacer, pero pues lo recibí. Y ya después nos fuimos a la casa y bueno, desde que nos subimos al carro, yo estaba llore. Digo, mamá, es que yo no soy una inútil. Es que, o sea, desde que incluso, porque mi mamá me quería, pues de más chica, te digo, meter a una escuela especial. Y yo dije, no, o sea, yo voy a una escuela normal o no voy a ninguna escuela. Y yo no quería 14, 15 años. Por eso te digo que yo puedo sentir como fuiste una niña muy madura. Sí, te digo, entonces, después de que, digo, o sea, si no fui a una escuela especial, digo, ¿por qué la gente piensa que yo no puedo? Y lo que ella me dijo, mira, hija, la gente no está, ellos no saben
si tú eres independiente, si no eres independiente. Te miran porque quizás te admiran, te miran por curiosidad, porque vamos a ser realistas, no todo el mundo está como tú. Una. Dos, te lo dan ellos de corazón para ayudarte. Entonces no les quites esa bendición, eso que ellos tienen. Leo al contrario, tú bendícelos también y dale las gracias. Y si puedes, o sea, explícales qué es lo que te pasó y diles, si te dan la oportunidad, diles un poquito de la historia. Quizás más bien también con eso tú puedes ayudarlos a ellos, algo que estén pasando. Porque ellos no saben tú cómo eres, tú cómo has podido salir adelante. Entonces, que no te afecte. Al contrario, dales gracias. Qué sabia tu mamá, ¿eh? Fíjate Yo la que conocí, sí. de hecho, Ajá. en el evento que nos conocimos, ella estaba junto a ti. Nos tocó sentarnos a la misma mesa Sí. y no fue coincidencia, fue una diosidencia. Sí. Y pude verla y conversar un ratito con ella. Y qué sabia, ¿eh? Porque como mamá no sabes cómo guiar a los hijos, qué decirles. Y qué bonito que ella tuvo esas palabras de sabiduría. Y porque ella tiene toda la razón. Sí. La persona, en este caso, la persona te quiere dar dinero, pero no es el hecho de que te esté dando el dinero. Uh-huh. Es el hecho de que tiene empatía por ti y que te quiere ayudar y que no sabe cómo hacerlo. Y que nuestra sociedad mexicana, y también americana, fíjate, porque de hecho, les voy a contar esta anécdota rapidito. Hace poco nosotros también nos dieron dinero a mis hijos. Uh-huh. Y ahorita que te escuchaba, se me ponía la piel chinita, porque recuerda cuando pasó lo de la masacre en Texas, que entraron hubo una balacera en un Walmart. Uh-huh. Y que murieron muchos hispanos. Sí. Ese ataque, sí. Bueno, ese ataque sucedió un sábado. Y ese sábado yo estaba con mis hijos en Walmart y entonces me dice mi hijo, mamá, vámonos de aquí porque acaba de haber una balacera en Walmart en Texas y la mayoría eran hispanos y se dice que podría ser un ataque racial. Uh-huh. Entonces nos salimos de Walmart y nos fuimos a Target. Uh-huh. Y estábamos ya en Target, a la hora de pagar, mi hija dice, mamá, quiero un chocolate y se va a traer el chocolate. Cuando ella regresa el chocolate a la caja, resulta que el chocolate estaba abierto. Uh-huh. Y dice la cajera, yo no te puedo cobrar un producto que esté abierto, tú lo abriste. Y dice la niña, no, yo no lo abrí. Atrás de nosotros estaba una persona que se burló de mi hija y le dice, ay, todos fuimos niños, todos sabemos que los niños nos encantan los dulces y los abrimos antes de pagarlos. Uh-huh. Entonces dice mi hija, no, pero no es mi caso, yo lo agarré y estaba abierto. Total que le digo, bueno, no te preocupes. Cóbralo, le digo a la cajera, cóbralo y ahorita vamos y regresamos y traemos uno que no esté abierto. Vamos saliendo del Target, se nos acerca una persona americana, un señor americano alto, rubio, ojos azules, y se saca $10 de la bolsa y me dice, ¿me permites dárselos a la niña? Y entonces, claro que ella se emociona. Uh-huh. Y le digo, sí, pero ¿por qué? Rápido le pregunté, sí, ¿no? Sí. Y me dice, porque quiero que sepas que no todos somos iguales. Porque lo que está pasando en Texas no es un reflejo de lo que va a pasar en el país. Y quiero que estén tranquilos. Sí. Entonces yo le dije, claro, acéptalo. Así como tu mamá, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Pero uno inmediatamente dice, a ver, pero ¿por qué me estás dando $10? O sea, sí. Pero rapidito mi mente dijo, lo estás haciendo por él. Porque él quiere sentirse bien. Uh-huh. Yo no necesito $10, pero también qué bonito que mi hija reciba algo de un desconocido. Uh-huh. Entonces, no es exactamente la misma situación, pero es esa empatía de que alguien te quiere ayudar. ¿Y por qué no recibir esa ayuda? Sí, y fíjate que eso es a veces lo que nuestras mismas limitaciones o pensamientos de que siempre estamos como a la defensiva. ¿Por qué? Porque piensas que no puedo, porque piensas que soy fea, porque piensas que, no sé, soy de raza inferior, etcétera, etcétera. Entonces sí limitamos también a la misma gente a que nos eche la mano, a que nos ayude. Y no que tiene nada de malo en recibir ayuda. No, y digo que desde que mi mamá me dijo eso, dije, o sea, sí, tiene sentido.
yo quizás con mi historia, mi experiencia, puedo ayudar a alguien. Y por eso me preguntabas, pues, al principio, ¿por qué decidí? ¿Por qué decidí aceptar tu invitación? Y gracias, mil. Y por eso, porque digo, quizás, sí, mi experiencia te puede ayudar. Claro. A ti como mamá, y la experiencia pues de mi mamá, porque también me pasó eso de que yo en una clínica que estaba trabajando, un doctor, su hija, su nena nació, creo que sin brazos, me parece, y a ellos les daba pena y pues por lógica no sabían tampoco qué hacer, pero no querían que se burlaran de su hijo y de ellos. O igual, las miradas, que esas miradas muchas veces te matan. Cómo te miran o cómo se admiran o pobrecita o bueno. Entonces no sabían cómo enfrentar eso. Y le digo, mira, yo con gusto puedo hablar con tu hija y decirles, o si quieres, o sea, decirle la experiencia de mi mamá. Igual, pues mi experiencia ya en ese tiempo ya tenía a mi hija. O si le sirve de algo, con gusto. Y hay muchos personas, por ejemplo, veteranos, que también de grandes han perdido algún miembro. Y muchos se encierran mucho en esa pérdida que llegan hasta una depresión tremenda. Dices, no, la vida es más que solamente una pérdida. Esa pérdida no tienes que preguntar por qué, sino para qué me pasó esta pérdida. Dios nunca te quita algo sin darte algo mucho mejor. Yo te podría decir que la pérdida de mis manos ha sido una bendición. Ha sido una bendición, me han pasado muchas cosas, he encontrado mucha gente muy linda que me ha ayudado, que ha ayudado también con mi experiencia, que mi casa yo la tengo también gracias a mis manos, que no tengo mis manos. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, tú sabes cuando tú bueno, en primera, después de que ya tuve yo en residencia, que fue también una bendición, yo quería mi casa. Y yo que la quería de cierta forma y grande, no tan grande, no tan chica, etc. Pero ya ves que por lo regular aquí en Estados Unidos, cuando te dan muchas ayudas cuando es tu primera casa. Pero yo nunca me he sentido ni me he visto como discapacitada, como que me falta. Entonces, cuando a mí me preguntaron que si era veterana, le digo, ok, no. Dice, has perdido o eres discapacitada. Le digo, pues no. Bueno, le digo, o sea, no tengo mis manos, pero no soy discapacitada. No, dice, sí. Eso lo vamos a poner, dice, porque te pueden ayudar con $2,000 extra. Wow. Y digo, pues si crees que no es abuso y... Ok, adelante. Pero es que es tan importante lo que estás diciendo, Daniela, porque creo que es una mentalidad mexicana. Me atrevo a decir porque es lo que conozco más, ¿no? Sí. A pesar de que he vivido muchos años en Estados Unidos, creo que los mexicanos no nos gusta que nos den nada. Y también decimos, es que yo puedo hacerlo por mí mismo y yo voy a trabajar y yo no tengo que pedirle nada a nadie, no quiero vivir del gobierno, yo puedo. Entonces, creo que puedo entender que en tu caso tú dices, yo no soy discapacitada porque yo hago todo lo que quiero hacer. Sí. Porque mi vida es normal y trabajo y gano mi dinerito. Entonces, como que para qué abusar del sistema, ¿verdad? Correcto. Pero si nos vamos a la descripción legal, pues sí, te falta una parte del cuerpo y eso tiene es frío decirlo, pero tiene un valor para en este sentido, ¿no? En tu casa, entonces ellos dicen, oye, pues sí, hay que darle una ayuda, no porque la pida, porque así lo manda la ley, ¿no? Por ejemplo,
otra cosa, mi esposo recientemente tuvo un accidente y no podía caminar, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Hay que buscar el parking de discapacitados para que puedas estacionarte más convenientemente. Y dice, no, yo no necesito eso, no, yo voy a volver a caminar. Bueno, no es para siempre, es temporal, porque si existe hay que usarlo. Sí. Porque tienes que caminar hasta el final del estacionamiento. Si con este ticket tú puedes estacionar delante o por ejemplo no quería usar el carrito que hay en las tiendas para sentarte e ir a hacer las compras electrónico, yo le decía, no tengas vergüenza ni que te importe lo que piensa la gente, tu pierna necesita descansar. Y poco a poco, ¿no? Pero es difícil de repente uno decir, ¿cómo yo aquí no le voy a poner discapacitado? No, y fíjate que ahorita que dices eso de tu esposo, después me pasó también un accidente, que yo me fracturé mi pie. Perdí mi trabajo, todavía no tenía papeles, y pues descubrieron que no tenía papeles, entonces me dejaron ir. Que regresé y ahorita estoy trabajando en esa misma empresa. Incluso me dijeron, mira, nos duele dejarte ir, porque pues eres muy valiosa para la compañía, pero pues legalmente no te podemos tener aquí, porque no tienes papeles. Cuando traigas tus papeles, aquí va a estar tu puesto. Si hay una plaza abierta, regresa y aquí va a estar. Y sí, regresé ahí. Pero bueno, después de ese tiempo me accidenté un choque, me fracturé mi pie, se me fracturó uno de mis pies. Entonces, o sea, imagínate, estaba de que... Sí. Luego, ¿Cómo superaste eso? ¿Tu hija vivía contigo? Sí, mi hija vivía conmigo. También perdí donde yo estaba viviendo, me tuve que salir de ahí porque al señor le iban a quitar la casa. Y bueno, fue una situación, te digo, muy dura. Me moví a otra casa donde era un dúplex, entonces los cuartos pues estaban arriba. Entonces ahí me veías con mi pie fracturado y pues bajándome así en de las escaleras. Pero te digo, o sea, siempre he tenido ese pensamiento de hispano, como dices, o sea, de que no, tengo que salir adelante sin pedir ayuda. Y también esa a veces es una limitación. A veces también uno se limita y es bueno pedir ayudas. Y también igual, me ha dicho mi mamá, o sea, deja que te ayuden. Claro. O sea, deja que te ayuden, permite que te ayuden. ¿Sabes qué una vez me pasó a mí recientemente en un concesionario de autos? Yo traía la mochila y la computadora y venía cargada de cosas y como aquí ya no se acostumbra mucho que los hombres son caballerosos, que nadie te abre la puerta, pues yo trato de abrir la puerta con el pie, porque siempre uno se las ingenia, ¿verdad? O así que con la mano, con la boca, o sea, uno se las ingenia. Y entonces corre un señor y me dice, no abra la puerta, yo te abro la puerta. Es un señor ya mayor. Y le digo, no, yo puedo sola. Y me dice, permíteme ser caballero. Sí. Y entonces yo volteé y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Si tal vez los hombres ya no se acomiden a abrirle a uno la puerta es porque uno no se los permite. Sí. ¿Verdad? Sí. Y igual así, o sea, si hay gente que te quiere ayudar, ¿por qué no? Sí, te digo, y todas esas ideas, te digo, yo también, o sea, me he tenido que adaptar, porque, o sea, yo siempre he sido bien independiente, desde antes de mi accidente, sobre todo después de mi accidente, y te digo, esa mentalidad y ese, si quieres, orgullo de, no, déjenme, yo puedo. Entonces, tienes también que educarte, porque es también educación, educarte a decir sí a la ayuda, a dejar a los demás que te ayuden. Porque luego también uno se queja, es que ya no hay caballeros, es que ya no hay gente amable, es que ya... Pero esa sociedad uno la ha hecho.
Exacto. No diciendo siempre no, no. Y yo pienso que el hecho de que tú cuentes tu historia, que públicamente vayas a eventos, que no te da pena, que ya superaste eso, precisamente es lo que estás haciendo, cambiando la sociedad y cambiando la percepción, ¿no? Lamentablemente, tal vez en años posteriores, pues la sociedad no sabía cómo lidiar con las cosas o las familias y era más cómodo esconderlo y ocultarlo que enfrentarlo. Sí. ¿No? Y creo que el hecho de que tú compartes nos estás ayudando a entender que la vida sigue, a entender que venimos equipados con muchas otras actitudes y con muchas otras habilidades, ¿no? Como refiriéndome de nuevo a esta chica Daniela Álvarez, porque pues ella fue una Miss Universo y de repente la ves sin una pierna y de repente la ves en la portada de una revista con una ropa muy linda, muy atractiva y no tiene su pierna y de repente la ves nadando y ella está publicando su vida en redes sociales de una forma muy abierta y porque es la realidad. Sí. Y yo digo, qué bonito, porque es una inspiración tan grande, sobre todo cuando creces con un complejo, ¿no? Yo creo que todos hemos crecido con algún complejo. Y dices, oye, ¿yo por qué tengo que estar complejada? Sí, Dios me hizo así. Y fíjate, como tú dices, tengo todo, pero a veces estamos vacíos de la mente y a pesar de que físicamente tengamos todo, si mentalmente no estamos fuertes, vamos a tener una debilidad mental. Sí. ¿No? Como, bueno, yo que ya lo superé, pero lo cuento mucho porque esto es muy real. Cuando uno crece sintiéndose feo, es importante que las niñas, las nuevas generaciones y nosotros como mamás les demos esa buena imagen, ese buen liderazgo a los niños de que no eres feo, depende de quién te vea. Y a lo mejor te está viendo con unos lentes borrosos, o sea, pero no quiere decir que sea feo. Es que fíjate que nosotros nacemos únicos, Dios nos hace únicos, pero siempre nosotros estamos peleando por ser copia. Porque, como dices tú, queremos ser, no sé, como Lucero, o como Yuri, o sea, quiero parecerme a ella porque ella tiene toda la atención. Quiero parecerme como otra artista o como otra modelo. O sea, yo quiero ser la copia de ella. Cuando tú eres única, cuando tu belleza es única, porque Dios así te hizo. Chaparrita, alta, más flaquita, más gordita, pero eres única. No hay otra como tú. Tú tienes, aunque seas gemela, ya incluso descubrieron, o sea, aunque seas gemela, no tienes las mismas capacidades, habilidades, carismas, dones, que tu gemela. Entonces, ¿por qué uno siempre está peleando por ser una copia? Cuando la autenticidad es lo que todo el mundo estamos buscando, ¿no? Exactamente. Generalmente es irónico. Sí, conoces a alguien y dices, ay, yo quiero ser su amiga porque es bien auténtica y se ve como que bien transparente y se ve que es ella y está cómoda con su aspecto y con su personalidad y es lo que nos llama la atención, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé tú, pero yo me enamoré de mi esposo porque es único y porque tiene cosas que nadie tiene. Cuéntanos cómo ha sido tu vida en el amor. Sé que tienes novio, tuviste una hija. ¿Cómo lograste hacer a tu corazoncito feliz, no? Pues mira, ahorita, o sea, bueno, con el papá de mi hija fue igual, mi primer novio. Nos conocíamos desde chica, pero nos vinimos a tener una relación aquí en Estados Unidos. Fue cuando ya lo conocí un poquito más. Me gustó su madurez, pero te digo, o sea, nació mi hija de esa relación. Lamentablemente, pues no funcionó y nos separamos. ¿Y tú criaste a tu hija? Sí, después de los 7 años yo sola la crié. Digo, no fue fácil, porque pues tú sabes que siempre se necesita de un padre y una madre, como apenas le estaba diciendo a mi hija. Digo, es que se necesitan los dos, porque a veces cuando uno es fuerte, una de las personas es fuerte, el otro es un poquito más dócil y te sabe llegar.
o viceversa. Que haya un balance, ¿verdad? Siempre hay un balance. Entonces sí se necesitan los dos. Entonces cuando falta una parte de esa familia, entonces dices, ahora yo tengo que adaptarme a hacer las dos, pero ¿cómo soy su parte cuando no tengo sus capacidades, quizás? Entonces sí fue algo difícil, pero te digo, pues gracias a Dios mi hija ya es fuerte, es independiente, es muy luchadora, tiene 23 años, estoy muy orgullosa de ella. ¿Cómo se llama? Natalie. Natalie, te mandamos un saludo, Natalie. Quiero decirte que tienes una súper mamá. Bueno, una mujer de las, yo creo, pocas personas que he entrevistado con ese carisma y esa alma y esa luz y eso que se le desborda, ¿no? Por ayudar a los demás y por ser realmente pues no lo veo desde un ejemplo, pero lo veo desde ¿qué puedo hacer por ti? O sea, es evidente que tú quieres hacer algo por los demás. Y creo que por eso, Natalie, tu mamá vale 1 millón, 2 millones, 10 millones, todo lo que vale. Quiérela mucho, apóyala mucho y espero que te haya gustado esta entrevista y la compartas también con tus amistades, Natalie. Y me alegro mucho que seas feliz. Sí. Me da mucho gusto que seas feliz porque, como bien lo decías, a veces la sociedad prejuzgamos y pensamos y decimos el pobrecita, pero pobrecita, qué bueno que te entró y lo dejaste ir, que no es parte de tu vida, que eres una persona completa. Sí. Y ser una persona completa implica tener una mente fuerte y un alma linda y un corazón lindo. Y eso es lo que evidentemente proyectas y no te hacen falta las manos. No te hacen falta porque evidente que no te hacen falta. O sea, seguiste adelante y eso es lo que cuenta. Sí, te digo, gracias a Dios, he podido seguir adelante. ¿Qué plan tienes personalmente para seguir empoderando a los demás? Pues mira, estoy ya empezando mi canal de YouTube. Precisamente lo decidí hacer para darles quizás ideas a las personas, te digo, de cómo cocinar porque igual cocino, trabajo, arreglo computadoras, yo manejo, yo me maquillo, bien o mal, pero yo me maquillo. No, te quedó súper bien, haces todo. Hago todo. Entonces, ya ves que ahorita en el internet encuentras de todo. Entonces, quise hacer y empezar mi canal para también ayudar, así les miren, así es como a lo mejor, o sea, yo escribo, pueden escribir, y a veces viendo a otra persona hacer lo que tú necesitas hacer o te interesa, te da ideas. Quizás no lo hagan como yo, por la razón que sea, pero te puede dar ideas. A los mismos papás también a lo mejor les puede ayudar a saber cómo guiar a sus hijos, como una terapia. Entonces, eso es una de mis metas o de mis proyectos. Otro de mis proyectos es ser oradora pública, no motivadora, porque creo que pues todos podemos ser motivadores, sino decir, sabes que la vida es muy bonita, tengas la edad que tengas, estés en la situación que estés, sigue adelante, síguete empoderando, síguete reinventando, porque ahorita eres una persona, el día de mañana vas a ser alguien muy diferente. O sea, cuando eres joven, tienes toda esa alegría, todo eso de quererte comer al mundo en un solo bocado. Y después te vas reinventando y te vas pensando, no, creo que tiene que ser comerme el mundo de pedacito en pedacito. Despacito. Como los ricos, los pasteles más deliciosos. O sea, hay que saborearlo poco a poquito. Y pues esa es una de mis metas. Decirle, adelante, tú puedes. Dios te dio con todas las capacidades y te da más y más cada día. Cree en todo lo bello que eres.
la capacidad que tienes y adelante. No importa la situación, adelante. Me encanta y te felicito porque yo sabía que había algo más, lo intuí, como yo decía, pero es que Daniela tiene algo más que dar. Entonces, ¿ya podemos ver algo en YouTube o todavía lo estás planeando? No, apenas estoy, te digo, haciendo los videos, editándolos. Súper. Va a ser solamente Daniela Díaz. Daniela Díaz en YouTube. En redes sociales te encontramos en Facebook y en Instagram como Daniela Díaz. Sí. Y será bien interesante ver esos videos, ¿sabes? Porque creo que podemos aprender mucho de cómo te las ingenias, ¿no? A medida que pasa el tiempo, típico que se nos va a la vista y ya te duele un brazo, y ya no te secas el pelo igual. O sea, son muchos detalles. Sí. Y a mí me encantaría ver tu vida diaria, cómo le haces para manejar, cómo le haces para maquillarte, cómo le haces para cocinar. O sea, qué bonito, ¿no? Qué inspirador. Así que te felicito. Quiero empezar a seguirte ya en YouTube. Prométeme que nos vas a mandar cuando ya esté tu canal listo para avisarles a todos los seguidores de Reinvéntate. Y quiero resaltar varias cosas que me parecen bien importantes. Pongan mucha atención. En la vida no hay límites. Y entonces, si por alguna circunstancia pierdes algo, alguien, o en este caso una parte del cuerpo, no te limites. Sigue reinventándote, escucha este tipo de podcast y conoce gente linda como Daniela para que te inspire. Me encantó lo que dijo tu mamá. Si se le cae el plato y lo quiebra, pues compramos más. ¡Qué bonita solución! O sea, a veces los mismos papás, no corras porque te caes. ¿Sí? Tienes que correr para caerte y levantarte y sobarte la caída y seguir caminando. Entonces, señora, por favor, no le vuelva a decir al hijo, no corra porque se cae. Nacemos únicos. Qué lindo lo que dijiste. Nacemos únicos. Eres único. No pretendas ser la copia de nadie porque la autenticidad es lo que todos estamos buscando. Y ser único es una bendición de Dios porque Dios nos hizo perfectamente de una forma porque venimos al mundo con una misión especial. Sí. Entonces yo creo que tú ya encontraste tu misión desde muy joven, desde muy madura, cuando aceptaste lo que te sucedió porque no preguntaste por qué, sino para qué. Y ya quedó muy claro el para qué. Sí. Así que, Daniela, ¿cómo te despides de todos los que nos escuchan en Reinvéntate? Bueno, pues solamente a todos les quiero decir, busca, si ahorita no sabes cuál es tu misión, busca y date un tiempo a solas para ver qué es lo que estás pasando. Porque a lo mejor ahí está la clave, en lo que estás pasando ahorita. Para saber cuál es tu misión, para qué es lo que te quiere Dios, qué es lo que vas a dar a los demás. Y no te olvides, reinvéntate día con día. Bueno. Espero pues les guste y los quiero mucho. Besos. Gracias. Hasta la próxima en Reinvéntate. Te recuerdo que estamos en redes sociales. Encuéntrame en Instagram como Judith Martínez Adri y en Facebook también. Nos vemos en la próxima edición de Reinvéntate.